Yasmín Cigarroa, una joven con un futuro prometedor, desapareció repentinamente de la noche a la mañana. Cuando su cuerpo fue encontrado al costado de una carretera desierta, el misterio de su muerte reveló poco a poco una oscura historia de violencia y traición dentro de su propio hogar. Lo que más indignó a la gente sobre este caso fue la actitud del asesino que causó su muerte. Retorció la verdad, negó su responsabilidad e intentó de todas las maneras justificar sus repugnantes acciones. ¿Quién fue el asesino? ¿Qué ocurrió en la casa de la víctima? ¿Existían conflictos irreconciliables que finalmente llevaron a que le arrebataran la vida? Si te gustan las historias sobre casos criminales impactantes, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas otros videos llenos de drama y suspenso. El 10 de marzo de 2021, la familia de Yasmín Cigarroa acudió a la estación de policía en Denver, Colorado, para reportar algo que los tenía profundamente preocupados. Su hija llevaba 2 días sin comunicarse ni mensajes, ni llamadas, y nadie sabía dónde estaba. Yasmín tenía solo 24 años en ese momento. Vivía con su esposo, Jonathan Nuno Mijangos, en un pequeño apartamento en un vecindario relativamente tranquilo. Para su familia, Yasmín era una persona responsable. Rara vez salía de noche y siempre informaba claramente si tenía que ausentarse o cambiar de planes. Mantenía contacto regular con su madre y hermana, solía conversar con sus amigas y nunca había dado señales de querer huir o evitar a las personas. Su repentina desaparición sin dejar rastro ni mensaje hizo que todos sintieran que algo andaba muy mal. La última vez que su familia habló con Yasmín fue en la noche del 8 de marzo. En ese momento ella envió un mensaje de texto diciendo que llamaría después de terminar algunos asuntos personales. Pero desde ese momento, su teléfono dejó de estar disponible y su actividad en redes sociales se detuvo. Nadie la vio en el trabajo y ninguna de sus amistades dijo haberla visto durante ese tiempo. En los primeros días de búsqueda, la familia aún tenía la esperanza de que quizá Yasmín solo quería un descanso corto o se estaba quedando con alguien para escapar del estrés personal. Llamaron a todos los conocidos, buscaron en todos los lugares donde ella podría haber ido, incluso imprimieron volantes y compartieron su foto en grupos comunitarios, pero siempre obtenían la misma respuesta: nadie sabía dónde estaba. La policía recibió el reporte y comenzó a investigar el caso como una persona desaparecida. Revisaron hospitales, albergues y cámaras de tráfico cercanas al hogar de la víctima. También contactaron a la última persona que vivía con ella, su esposo, Jonathan, para solicitar información. Según Jonathan, Yasmín salió de la casa en la mañana del 8 de marzo, diciendo que tenía asuntos personales que atender y nunca regresó. Jonathan no lo reportó de inmediato porque pensó que solo estaría fuera por poco tiempo y volvería pronto. Tampoco recordaba qué ropa llevaba, qué se llevó consigo ni qué transporte usó. Esa respuesta hizo que los investigadores empezaran a sospechar. Una esposa viviendo en el mismo hogar desaparece por 2 días y el esposo no puede dar ninguna información clara. Era difícil de comprender. Además, al revisar los datos de localización del teléfono de Yasmín, descubrieron que el dispositivo había sido completamente apagado después de las 11 p.m. del 8 de marzo, sin señales de haber sido cargado o encendido de nuevo. A partir de ese momento, todo rastro digital suyo desapareció por completo. No solo eso, sino que al revisar los datos de ubicación del teléfono de Jonathan, la policía encontró algo inusual. En la noche del de marzo, Jonathan había conducido fuera de la ciudad hacia una zona remota del condado de Adams, un lugar sin razón aparente para visitar, especialmente a medianoche. Cuando se le preguntó al respecto, Jonathan dijo que solo estaba conduciendo para despejar su mente. Las contradicciones en su declaración, junto con el hecho de que nadie había visto a Yasmín desde el 8 de marzo, llevaron a la policía a creer cada vez más que este no era un caso típico de desaparición. Comenzaron a formar la hipótesis de que había actividad criminal detrás de su desaparición. A partir de ahí, se lanzaron búsquedas más exhaustivas, desde terrenos baldíos y pequeños bosques hasta caminos desiertos señalados por los datos de ubicación de Jonathan. Luego, el 12 de marzo, una llamada telefónica de un residente en un suburbio del condado de Adams cambió todo. Mientras conducía por un camino de tierra con algunos amigos, la persona notó algo extraño entre la hierba al costado del camino.
Al acercarse se dio cuenta de que era un cuerpo envuelto en una bolsa plástica y sujetado con cinta de forma ligera, acostado en un lugar por donde nadie solía pasar. La policía llegó rápidamente al lugar. A través de una identificación preliminar determinaron que el cuerpo era de una joven y no tardaron en confirmar la identidad. Era Yasmín Cigarroa, la mujer que su familia había estado buscando desesperadamente. Su muerte respondió la pregunta de dónde estaba, pero abrió una interrogante mucho mayor y más aterradora. ¿Quién la mató y qué ocurrió realmente para que terminara como un cuerpo sin vida en ese lugar? Yasmín Cigarroa era una joven de 24 años que vivía en Denver, Colorado, Trabajaba a tiempo completo en un centro de atención al cliente, un empleo estresante pero estable, suficiente para mantenerse a sí misma y apoyar a su familia. Además, asistía a clases nocturnas para obtener un certificado en administración. Quienes trabajaban con Yasmín la describían como tranquila, educada y diligente. Nunca levantaba la voz ni se metía en conflictos con nadie. Entre sus amigos, era más una oyente que una habladora. No era extrovertida, no disfrutaba de fiestas, pero mantenía un nivel modesto de conexión en sus relaciones, suficiente para que si desaparecía, la gente notara de inmediato que algo estaba mal. En su familia, Yasmín era una hija devota. Llamaba regularmente a su madre, mantenía contacto con su hermana y siempre intentaba hacer tiempo para visitar el hogar los fines de semana o en ocasiones especiales. A menudo preparaba pequeños obsequios, dulces o bocadillos sencillos para sus seres queridos y siempre recordaba todos los cumpleaños de la familia. Su vida no era adinerada ni destacada, pero estaba construida con esfuerzo y paciencia. La gente solía pensar en Yasmín como alguien con gran potencial. Tenía metas claras, sabía lo que quería y nunca se rendía a mitad de camino. Sin embargo, la vida de Yasmín no era tan tranquila como parecía. Estaba casada con Jonathan Nuno Mijangos, un hombre un año menor que ella. Vivían juntos en un pequeño apartamento en Denver, donde los vecinos solo los veían ocasionalmente entrar y salir, y rara vez escuchaban discusiones o ruidos fuertes. Jonathan no tenía antecedentes penales, ningún problema anterior, y en apariencia parecía un esposo normal. Tenía un empleo estable, sin problemas legales, y no llamaba la atención en la comunidad, pero detrás de la puerta de su apartamento había una realidad completamente distinta. Jonathan era un hombre controlador. Al principio solo eran recordatorios suaves, que Yasmín regresara temprano a casa, que no hablara mucho con compañeros de trabajo hombres o que limitara el uso de redes sociales. Yasmín pensaba al principio que era por preocupación, pero gradualmente esos recordatorios se convirtieron en exigencias, luego en órdenes estrictas que debía obedecer. Era cuestionada por cada llamada telefónica, cada salida, revisaban su teléfono e incluso era rastreada mediante aplicaciones de localización. Yasmín comenzó a alejarse de su vida social. Veía menos a sus amigas, cancelaba planes a última hora y dejó de publicar cosas personales en línea. Algunas personas notaron el cambio, pero cuando preguntaban, ella solo sonreía y decía que estaba muy ocupada. Pero en realidad se estaba aislando poco a poco. Durante meses, Yasmín vivió en un estado en el que no se sentía libre ni siquiera en su propia casa. No se atrevía a salir después de las 7 p.m. sin una buena razón. No se atrevía a usar la ropa que le gustaba por temor a que su esposo la juzgara como demasiado llamativa. Incluso llamar a su madre o hermana debía esperar a que Jonathan no estuviera en casa. Algunas de sus amigas más cercanas le preguntaron si estaba bien, y aunque ella siempre decía que sí, probablemente podían sentir que detrás de esas respuestas había alguien profundamente agotada. Lamentablemente, esto no era solo una sospecha. Aproximadamente un año antes de que Yasmín desapareciera, llamó una vez a la policía tras una acalorada discusión con su esposo. En el reporte declaró que Jonathan la había agredido físicamente de forma peligrosa después de una pelea por haber almorzado con un antiguo compañero de trabajo. El incidente se registró como violencia doméstica. Jonathan fue detenido brevemente pero luego liberado porque Yasmín se negó a presentar cargos. Tal vez todavía creía que las cosas cambiarían o simplemente no quería escalar la situación. Cualquiera que haya sido la razón, el asunto no avanzó y siguieron viviendo juntos como si nada hubiera pasado. Pero la verdad es que, después de ese evento, las cosas empeoraron. Yasmín se volvió más cautelosa que nunca. Limitó sus interacciones y poco a poco fue cortando los lazos con su entorno. Una amiga cercana dijo una vez que parecía vivir encerrada en una burbuja. Solo trabajaba, estudiaba, volvía a casa y evitaba llamar la atención.
Su familia también sentía que algo no andaba bien, pero cada vez que preguntaban, ella evitaba el tema o decía que todo estaba bajo control, pero en realidad no lo estaba. La conducta externa de Jonathan podía parecer normal, pero en su interior era un esposo controlador que quería tener dominio total en la relación. Yasmín no tenía voz en las decisiones importantes del hogar, no se le permitía oponerse, y cualquier señal de resistencia era recibida con frialdad, indiferencia o incluso amenazas. Ese prolongado silencio hizo que las personas a su alrededor comenzaran a creer que vivía en paz. Pero en realidad era una resistencia silenciosa, en la que esta joven no tenía a quién confiar ni sabía por dónde empezar si quería escapar. Y entonces, tras una serie de días viviendo bajo tal represión, ocurrió la tragedia. Una tragedia que, si alguien la hubiera escuchado más, si la policía hubiera actuado con mayor firmeza tras su denuncia de agresión física, si su familia la hubiera presionado para que se abriera solo un poco más, tal vez habría existido una oportunidad, por pequeña que fuera, de evitar lo irreversible. Desde el momento en que se descubrió el cuerpo de Yasmín Cigarroa, su caso pasó de ser una investigación por desaparición a un caso de homicidio. No había testigos directos, pero la policía recurrió rápidamente a la tecnología para rastrear datos móviles y registros de ubicación. El enfoque inicial de la investigación fue sobre las personas más cercanas a la víctima, especialmente su esposo, Jonathan Nuno Mijangos, quien atrajo la mayor atención. Al analizar los datos de los proveedores de telefonía móvil y el rastreo de ubicación, los investigadores descubrieron que, en la noche del 9 de marzo, aproximadamente 3 días antes del hallazgo del cuerpo, el teléfono de Jonathan fue localizado exactamente en el lugar donde luego se encontraría el cuerpo. Específicamente, el dispositivo registró su presencia en esa zona remota entre las 11 p.m. y casi la 1 a.m. Esto fue sumamente inusual, ya que el lugar no era residencial, no tenía sitios de entretenimiento y no había razón legítima para estar allí a esa hora. Junto con los datos de ubicación del teléfono, las cámaras de tráfico en las carreteras cercanas a la zona también captaron imágenes de un automóvil que coincidía con el de Jonathan, un sedán gris saliendo de Denver tarde en la noche del 9 de marzo. Una cámara en una intersección a solo unos kilómetros del terreno baldío captó una matrícula que coincidía con la del auto de Jonathan a las 11:37 p.m. El automóvil fue visto nuevamente en dirección contraria alrededor de la 1:10 a.m. del 10 de marzo, lo que indica que estuvo presente en la zona durante el periodo crítico. Al comparar estos datos con su declaración, la policía descubrió que Jonathan no había sido sincero. Inicialmente afirmó que se quedó solo en casa la noche del 9 de marzo, pero luego cambió su versión, diciendo que había salido a comprar algo pero no recordaba dónde. Sin embargo, el historial de transacciones con tarjeta de crédito y los datos de GPS mostraron que, en la noche del 9 de marzo, Jonathan se detuvo en una tienda en las afueras de la ciudad para comprar bolsas grandes de basura, cinta adhesiva, guantes y toallitas. Estos eran artículos que se cree fueron utilizados para envolver y transportar el cuerpo de la víctima. Cabe destacar que las cámaras de seguridad de la tienda mostraron a Jonathan solo, sin parecer apresurado, pero mirando constantemente a su alrededor mientras pagaba. Cuando se le preguntó por qué fue a esa zona desierta, Jonathan no pudo dar una explicación razonable. No tenía amigos ni familiares en esa área, ni razones laborales para estar allí. Mientras tanto, los datos de GPS tanto de su teléfono como de su auto mostraban claramente un trayecto específico desde el centro de la ciudad hasta las afueras del condado de Adams la noche del 9 de marzo, solo unas horas antes de que toda comunicación desde el teléfono de Yasmín cesara por completo. Cada detalle fue comparado: la hora en que se apagó el teléfono de Yasmín, el momento en que Jonathan salió de casa, la ruta del auto, su historial de compras, sus declaraciones inconsistentes y finalmente la coincidencia entre los datos de ubicación y el lugar donde fue hallado el cuerpo. Todo esto pintaba una realidad clara. Jonathan fue la última persona que estuvo con la víctima y muy probablemente quien transportó su cuerpo para deshacerse de él. El 14 de marzo, tras completar el informe inicial de la investigación, la policía arrestó a Jonathan Nuno Mijangos en el apartamento que alguna vez compartió con su esposa. El arresto se llevó a cabo sin resistencia.
Jonathan fue llevado a la estación de policía y se convirtió oficialmente en el principal sospechoso de un caso de asesinato en primer grado. Se negó a responder muchas preguntas, pero con todas las pruebas recopiladas, datos de teléfono, grabaciones de vigilancia, rastreo por GPS, historial de compras y declaraciones contradictorias, la policía tenía motivos suficientes para acusarlo. El esposo, que alguna vez fue considerado la persona más cercana a Yasmín, el último en verla con vida, ahora era la figura central de una investigación criminal, el protagonista de la tragedia que le arrebató la vida a una joven amable. Durante el interrogatorio, Jonathan nunca confesó, pero con las pruebas abrumadoras y convincentes, la policía pudo presentar cargos y reconstruir cómo se desarrolló el crimen. En la noche del 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, lo que debería haber sido una ocasión familiar cálida, se convirtió en una noche fatal para Yasmín Cigarroa. En su pequeño hogar en Denver, Colorado, una discusión entre ella y Jonathan Nuno Mijangos se convirtió en el punto de quiebre final de su tensa relación. La causa exacta no se reveló públicamente, pero las investigaciones revelaron conflictos frecuentes entre ambos, especialmente debido al comportamiento controlador y los celos de Jonathan. Esa noche fatídica, la discusión se tornó violenta. En un ataque de furia, Jonathan utilizó un cordón para aplicar una fuerza letal en el cuello de Yasmín, matándola en su hogar. No hubo señales de que ella recibiera ayuda médica ni de que tuviera oportunidad de resistir. La muerte fue repentina, rápida y brutal. Después del asesinato, Jonathan no entró en pánico. Por el contrario, se volvió frío y calculador. En lugar de llamar a la policía o admitir su culpa, optó por ocultar el crimen deshaciéndose del cuerpo de su esposa. Tomó varias bolsas negras grandes del tipo usado para basura y envolvió el cuerpo de Yasmín. Luego, la colocó en el maletero de su auto y salió de la ciudad esa misma noche. El trayecto tomó poco más de una hora, con destino a una carretera remota en una zona rural del condado de Adams, un lugar con poco tránsito y casi sin cámaras de vigilancia. Allí, sacó la bolsa plástica del coche y la dejó al costado del camino, luego regresó silenciosamente a Denver como si nada hubiera ocurrido. En el camino de regreso, intentó borrar todo rastro, no llevó el teléfono de su esposa, no dejó pertenencias personales en la escena y actuó con calma, como si ella simplemente se hubiera ido tras una pelea. Sin embargo, subestimó tanto la tecnología como la determinación de los investigadores. Los datos de GPS de su propio teléfono rastrearon el viaje sospechoso hacia la zona donde fue encontrado el cuerpo de Yasmín. Cámaras de seguridad en gasolineras y casas también grabaron su auto en la ruta esa noche. Tras su arresto el 14 de marzo de 2021, Jonathan Nuno Mijangos fue acusado de asesinato en primer grado junto con varios cargos relacionados con abuso doméstico. La investigación continuó durante meses para fortalecer el caso. Recopilar más testimonios, analizar pruebas digitales y verificar todos los eventos de la noche del crimen. Los investigadores también trabajaron con la familia, amigos y colegas de la víctima para reconstruir un panorama completo de la relación entre Jonathan y Yasmín. Una relación marcada desde hace tiempo por señales de peligro que nunca fueron atendidas adecuadamente. El expediente del caso reveló que no se trató de un acto espontáneo de violencia en un momento de ira, sino del resultado de un control prolongado, amenazas y abuso, durante el cual la víctima buscó ayuda pero no fue protegida a tiempo. El juicio de Jonathan comenzó oficialmente a finales de 2022, casi 2 años después del asesinato de Yasmín. En el tribunal, la fiscalía presentó una gran cantidad de pruebas sólidas, datos de GPS, cámaras de tráfico, recibos de artículos usados para envolver el cuerpo y testimonios de amigas y compañeras de trabajo de Yasmín. Ellas describieron a una Yasmín que antes era alegre y segura de sí misma, pero que con el tiempo se volvió retraída, callada y temerosa tras casarse. También hablaron de su deseo de dejar el matrimonio, pero de sentirse atrapada por un control excesivo tanto psicológico como financiero. El incidente previo de agresión física ocurrido un año antes fue mencionado varias veces durante el juicio como una advertencia que la sociedad ignoró. En el tribunal, Jonathan se mantuvo calmado, mostrando poca emoción. Su abogado defensor intentó reducir los cargos alegando que fue un accidente durante una pelea y que el acusado no tenía intención de matar a su esposa.
pero esos argumentos fueron rápidamente descartados debido al claro patrón de comportamiento premeditado, desde comprar bolsas de basura, cinta y guantes, hasta elegir una ubicación apartada para deshacerse del cuerpo y dar declaraciones falsas a propósito. En el veredicto final, el jurado declaró unánimemente a Jonathan culpable de asesinato en primer grado, un acto planeado, deliberado y sin remordimiento. Jonathan Nuno Mijangos fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se leyó el veredicto, la familia de Yasmín no pudo contener sus emociones. Su madre permaneció en silencio, con los ojos enrojecidos, mientras su hermana apretaba las manos sin decir una palabra. Fue una victoria legal, pero que nunca podrá compensar la pérdida. Yasmín se fue para siempre de una forma aterradora que podría haberse evitado si la sociedad no hubiera ignorado las señales de advertencia sobre la violencia doméstica. El caso conmocionó al público no por lo espeluznante, sino porque fue una fuerte alarma sobre el silencio prolongado de las víctimas de abuso. Yasmín no fue la única que llamó a la policía, que habló, que intentó escapar, pero no pudo. En todo Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, muchas mujeres siguen atrapadas en relaciones tóxicas, sufriendo no solo daños físicos, sino también aislamiento psicológico y control al punto de ya no poder pedir ayuda. Muchas de ellas, como Yasmín, intentaron alzar la voz alguna vez, pero cuando nadie les creyó, cuando nadie actuó, volvieron al silencio y finalmente a un final trágico. El caso de Yasmín llevó a que algunos estados de EUU reexaminaran sus políticas sobre violencia doméstica. Se introdujeron iniciativas para aumentar las penas por estrangulamiento, reentrenar a oficiales de policía para reconocer señales de control psicológico y brindar apoyo de emergencia a quienes intentan salir de relaciones peligrosas. Muchas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres también utilizaron su historia como caso de estudio para aumentar la concienciación comunitaria. La mayor lección de este caso no está en el juicio, sino en los días y meses previos al crimen. Fue entonces cuando Yasmín aún estaba viva, aún enviando señales de auxilio, aún yendo a trabajar, aún esperando que alguien notara la mirada extraña en sus ojos. Si alguien le hubiera creído antes, si hubieran existido sistemas de apoyo más eficaces, tal vez Yasmín no se habría convertido en otro hombre más asesinado por la misma persona con la que alguna vez compartió la cama, y eso es algo que la sociedad ya no puede seguir ignorando. Así concluye la historia detallada del caso en el que un esposo asesinó a su esposa y metió su cuerpo en una bolsa como si fuera un animal. Un resumen que hemos recopilado. Creemos que puedes tener diferentes opiniones sobre este caso. Por favor, déjanos tus comentarios abajo. Esperamos conocer tu opinión. Gracias por ver el video de hoy. No olvides darle me gusta y suscribirte para disfrutar más contenido único, misterioso y cautivador en nuestro canal.